Las ucronías hacen cosas. Se escriben o se crean para algo. Me refiero a eso de pensar que algo que pasó podría haber pasado de otra forma. Pues eso, Colón no fue el primero en llegar a América. Y te montas una historia a partir de ese cambio. Las hay muy famosas, como por ejemplo El hombre en el castillo de Philip K. Dick, los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. O Pavana de Keith Roberts, donde la Armada Invencible fue efectivamente invencible. Pero como decía, eso se hace por algo. A veces simplemente por entretener y en ocasiones porque la idea es chula. Pero muy habitualmente para hablar de nuestro mundo, comparándolo con un mundo posible donde todo fue diferente. Pues bien, mi amigo Xavier me recomendó un cómic que va de una ucronía espacial. Nosotros llegamos primero, de Furillo. Es un cómic grotesco, lleno de sexo, que se recrea en los aspectos más bajos e inmundos de la condición humana, con una intención de revelar aspectos sociales que normalmente preferimos ignorar. Así, con una idea singular. Resulta que Franco tiene un sueño de esos hipermasculinos, donde compite con otros líderes mundiales y decide que España tiene que ser el país que llegue primero a la Luna. Se arranca el proyecto, se busca a un antiguo científico nazi huido de los rusos para diseñar el proyecto. Se reclutan a héroes militares para ser los primeros astronautas y se pone en marcha la incipiente industria de la época para la construcción de todo el tinglado. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Soviética espían el proyecto, riéndose por lo bajo, pero de vez en cuando intentando sabotearlo. No vaya a ser que... Pero pasan muchas cosas, se muestran muchos detalles, hay mucho sexo y mucha violencia. No voy a poner imágenes de las páginas porque YouTube me cerraría el canal. A ver, los elementos soeces están sobre todo porque claramente le hacen gracia al autor, pero también están usados como bisturí, como forma de explorar esa época. La hipermasculinidad, por ejemplo, la necesidad de ser siempre superior, de estar por encima. También el deseo de recuperar un pasado imperial, de seguir viviendo viejas glorias, reales o imaginarias. O los mismos casos de corrupción económica de la época. Todo se va revelando como falso, como una capa de justificación sobre una serie de aspectos mucho más primarios, mucho más instintivos. Incluso el mismo título, esa declaración, nosotros llegamos primero, tan orgullosa y soberbia. Es ridícula en el contexto de la realidad social que el cómic explora, pero que es también algo ridícula en nuestro mundo. Hay mucha, pero que mucha inteligencia en un cómic que tenía todos los puntos para no ser más que una sucesión de chistes guarros. Y encima al final resulta no ser ucronía, sino un género muy cercano que sirve básicamente para lo mismo. Bien, leer Nosotros Llegamos Primero me recordó otro cómic similar, Ministry of Space, de Warren Ellis y Chris Weston. Es una historia de glorias imperiales, pero en este caso en el Reino Unido. Resulta que en ese mundo el ejército británico llegó primero a Penemunde y se llevó a casa a todos esos científicos nazis. El hombre que lo orquesta todo, Sir John Dashwood, es una figura algo siniestra que insiste en la creación de ese Ministerio del Espacio. Y así se hace, de tal forma que el Reino Unido es la única nación espacial y va ocupando progresivamente todo el sistema solar, expandiendo el imperio que sigue con sus cosas hasta Marte y más allá. El imperio es más grande que nunca, tiene más recursos que nunca y manifiesta los mismos problemas de siempre. Por supuesto, todo eso hubo que pagarlo y Sir John encontró la forma secreta de hacerlo. Forma que muchas décadas después Estados Unidos ha descubierto y usa para chantajear al gobierno británico. O nos dejan ir al espacio, o revelamos toda la verdad al mundo. Lo interesante de este cómic es que además de explorar la persistencia del imperio, es que encima lo hace en el contexto de la ciencia ficción británica. Sir John no es más que una versión cínica y tenebrosa del héroe espacial Dan Dare. Y buena parte de Ministry of Space es cómo sería el mundo de Dan Dare si fuese real. Y otro aspecto interesante es que las consecuencias en el cómic se muestran como negativas. Es decir, hay una enorme prosperidad económica
y el poder británico es casi universal, pero a un precio enorme. Sin embargo, Warren Ellis comenta ese sueño de ir al espacio como positivo y casi como universal. Como si estuviese diciendo que el precio es enorme, pero de alguna forma vale la pena. Esos dos cómics me han hecho interesarme por otra ucronía, la serie For All Mankind, que imagina una carrera espacial muy diferente, partiendo de la idea de que fue la Unión Soviética la primera en llegar a la Luna. Vi el primer episodio en su día y me pareció muy aburrido. Además, con un trasfondo ideológico como muy claro, en plan, no lo hicimos bien y podríamos haberlo hecho mucho mejor. Y si lo piensas bien, creer que lo podríamos haber hecho mucho mejor es prácticamente lo mismo que haberlo hecho mejor. Como si la serie fuese una especie de consuelo por todo ese futuro espacial imaginado. Y que no fue. Un futuro espacial que quizás esté mejor en el mundo de las cosas que no fueron. Siempre recuerdo a William Gibson en aquel cuento estupendo, El continuo Gernsback, y pienso que quizá deberíamos alegrarnos de que ese futuro no llegase a ser. Pero eso es una impresión después de ver un episodio, que además me resultó muy aburrido, como dije. Aunque ahora la lectura de estos cómics me ha hecho pensar que quizás debería intentar ver la serie y ver qué hace con la ucronía, qué función tiene y con qué intención se crea. Gracias y hasta la próxima.